Hola Aries, bienvenido a tu horóscopo especial donde vamos a estar canalizando mensajes de tus ancestros para estos días del mes de noviembre, este mes que ya ha comenzado, noviembre 2023. Bueno, pues vamos a ver todos los mensajes que tus ancestros te quieran transmitir. Decirte, Aries, que son lecturas generales, atrapa lo que sea para ti, lo que no, libéralo al universo, y también recuerda visualizar tu signo ascendente, Luna y Venus para que completes todos los mensajes y toda la información para este mes de noviembre. Bueno, pues te doy la bienvenida con mucha alegría, con mucho cariño de Aries a Aries, y mira quién está aquí, el bello Alex. Hola Aries, ¿cómo estás? Un besito, mi amor, te envía tu precioso carnerito, nos envía, ¿verdad? Fuerte y valiente. Bueno, pues Aries, yo regresando de unas mini vacaciones que me fui a la ciudad de las brujas allá en Salem, la pasé muy bien, me gustó la experiencia. Bueno, pues vengo con las energías cargadas, ¿verdad? Recargué las energías por allá en esa ciudad esotérica. Vamos a comenzar, Aries. Vamos a comenzar con la energía. ¿Qué te quieren transmitir centralmente? De acuerdo a tu energía, tus ancestros. Vamos a comenzar por aquí. Lo tomamos así al azar. Tu lectura. Comenzamos. Bueno, la flecha. Vamos a ver qué te dicen tus ancestros con esto, ¿verdad? La flecha dice, rodéate de energía protectora. Aries, protégete, es lo que te están diciendo tus ancestros. Rodéate de energía protectora. ¿Qué cosa es la energía protectora? Bueno, existen herramientas de protección, como es, por ejemplo, los cristales, los cuarzos. A mí me gusta mucho el onix, me gusta mucho también el jaspe rojo. El jaspe rojo es una piedra que representa nuestro signo Aries. También el ojo de tigre. En general los cuarzos, ¿verdad? Pero te menciono estos porque me gustan mucho en cuanto a la protección, la amatista también. Ahora bien, te dice que te rodees de energía protectora. Vamos a ver qué te revelan los ancestros, pero cuando salen este tipo de mensajes, ya lo que nos están diciendo los ancestros de entrada es que tienen muchos ojos encima de ti, Aries. Tienes muchos ojos, puede ser personas envidiosas, personas que te sonríen por delante y por atrás, ¿verdad? Por detrás tuyo, pues hablan mal de ti o tienen malos pensamientos. Eso casi es peor que hacer un hechizo, ¿verdad? Hay algunas personas que le dicen mal de ojo, pero yo lo llamo esas malas vibras que nos transmiten algunas personas desde su pensamiento. El envidioso siempre quiere que tú no tengas lo que tienes, ni siquiera son tan, yo te diría, tan mediocres, ¿verdad? Que ni siquiera quieren tener lo que tú tienes, sino es que tú no tengas lo que tú tienes y consigues. Los arianos somos, y yo me incluyo, ¿verdad? Somos personas muy trabajadoras, pero también somos personas muy exitosas, ¿verdad? Muy exitosas, porque siempre estamos poniendo toda esa energía de fuego en todo lo que queremos alcanzar y conseguir. Entonces eso, bueno, pues genera algunas veces envidia a nuestro alrededor. Envidia, malas vibras, malas energías, mal de ojo, como le quieras llamar. Bueno, rodéate de energía protectora. Yo te mencionaba los cuarzos. A mí me gusta también cargar un dientecito de ajo sin pelar, echarlo en una bolsita y bueno, pues cargar esto en nuestro bolso, en nuestra cartera, ¿verdad? Con una piedrita, la que más te guste, o de las que te mencioné, trata de conseguirla y siempre cárgalas contigo, Aries. Ya de entrada te están diciendo los ancestros, rodéate de energía protectora. Bueno, vamos a ver por qué nos dicen esto nuestros ancestros. Vamos con el chamán místico. Vamos a ver. Primero que todo vamos con este oráculo, luego vemos el tarot. Mira, es exactamente el sol. La Pachamama, ay Aries, mira por dónde viene esto. Y la carta de el agua, exactamente, Aries, mira. Esto es más de lo que hablamos aquí, por supuesto, más profundo, más explicado. Pero es en esencia lo que te están diciendo tus ancestros de entrada. Rodéate de energía protectora. Ha salido la carta del sol. Fíjate, energía de fuego. Aries, en este mes de noviembre, estamos leyendo para noviembre. Yo me voy a enmarcar en noviembre, pero yo, como buena ariana, lo voy a llevar un poquito más allá.
Yo voy a tomar notas, pero un poco más allá, hasta por lo menos que se termine el año, ¿verdad? A mí me está llevando esta carta fundamentalmente a canalizar el brillo que tiene Aries por estos tiempos. Y ese brillo es el que está cegando a las personas a tu alrededor. Hay muchos ojos encima de ti a lo que sea que tú te dediques, como sea que tú estés. Puede ser incluso que tú estés teniendo una relación amorosa muy bonita, o tengas una relación bonita, un matrimonio bonito, o simplemente estás soltero, pero te estás disfrutando tu vida, como dice la canción la con tu soltería, ¿verdad? Es decir, como sea que tú tengas tu estatus sentimental, tú vas a estar bien. En este mes de noviembre te dicen tus ancestros, estás brillando como el sol. Problemas sentimentales no vas a estar enfrentando. Y si tuvieras que enfrentar algunos problemas sentimentales, tú los vas a resolver. Los vas a resolver porque el sol es nuestro astro regente, ¿verdad? Es el centro de esta, es decir, de nuestro sistema, ¿verdad? De nuestro sistema, valga la redundancia, de nuestro sistema solar, porque es el sol el centro. Entonces aquí está Aries, el centro, ¿verdad? Brillando como el sol. Ese brillo tuyo también viene a lo que sea que tú te dedicas, a tu profesión, a tu desempeño día tras día, en tu trabajo, en tu círculo de amistades, estás con mucho brillo. Y lógicamente cuando tú miras el sol, el sol te encandila la mirada, ¿verdad? La vista. Tú sientes que te quema la vista, y eso es lo que está pasando contigo, Aries, que tú estás brillando como el sol y tu luz encandila a muchas personas a tu alrededor que ni siquiera pueden acercarse a brillar la mínima parte igual que lo haces tú. Por eso te está diciendo, rodéate de energía protectora, porque estás con mucho brillo, que sepas que estás en medio de éxito, de que te salgan bien las cosas. Y mira si es así, que ha salido para ti la Pachamama. La Pachamama habla de abundancia, habla de plenitud, habla de que tu economía mejora si has estado enfrentando algunas situaciones difíciles. En tu familia también, de buenas noticias que ni siquiera necesariamente tiene que ser directamente contigo, Aries, puede ser en tu familia, ¿verdad? Que personas reciban buenas noticias, que haya cosas bien positivas alrededor tuyo y eso te haga muy feliz y te lleven a sentirte en plenitud y abundancia. La carta de la Pachamama lo que habla es de eso, ¿verdad? Tus ancestros te dicen, estás en medio de una Pachamama, estás en medio de recoger frutos de todo lo que tú has sembrado, estás en medio de ser fructífero, de ser fértil con todo lo que tú hagas. Aries, préstale mucha atención a tu trabajo, a lo que sea que tú te dediques, porque tú estás en medio de avanzar en tu trabajo y de crecer en tu trabajo. Así que plenitud, abundancia, mucha abundancia, la economía buena por estos próximos tiempos. Tienes aquí la carta del agua. Primero, el agua habla, déjate fluir, no nades contra la corriente. Lo que tenga que ocurrir, ocurrirá. Cero ansiedad, debes trabajar en esto. Nosotros los arianos no es que seamos ansiosos, es que somos un poco desesperados. Todo lo queremos para ayer, porque hoy vamos tarde y mañana claro que no existe, ¿verdad? Entonces nos están invitando a trabajar esto, ¿verdad? A trabajar esa palabra que yo la tengo prohibida porque yo soy Aries igual que tú, pero la vamos a decir porque estamos en este año enfrentándola, ¿verdad? Terminando el año enfrentando. Hay que trabajar, sí, hay que trabajar la calma y la paciencia, ¿verdad que sí? Entonces hay que dejarnos fluir. Las cosas cuando ocurren es el momento indicado, es el momento divino a que ocurran. Hay que dejarse llevar, ¿verdad? No es conformarse, sino me dejo fluir, no voy a nadar contra la corriente ni voy a presionar absolutamente nada. Pero el agua también habla de purificación, así que estamos en medio de purificarnos y hablábamos aquí, los ancestros nos decían, necesitas, Aries, rodearte de energía protectora, purifícate. Yo te diría que date baños con agua y ponle sal marina, no le pongas más nada, sal marina,
y báñate, si puedes los viernes, cada vez que lo puedas hacer, hazlo. Ponle unas cucharaditas, las que tú quieras, de sal marina y hazte baños. Eso te limpia tu aura, eso también funciona como protección, ¿verdad? Te quita todos los malos ojos, las malas vibras, las personas malintencionadas las va alejando de tu vida. Purificación con agua, eso es importante. Purifica tu casa también. Si puedes limpiar con agua de vinagre, es bien bueno. Vinagre blanco, échale unas goticas al agua tuya de limpiar y limpia toda tu casa. El agua siempre bótala para afuera, para la calle, ¿eh? Para que se vaya todo lo negativo. Limpia energías con agua. Vamos a ver qué nos dice el tarot. ¿Qué nos dice el tarot, Aries? Nuestros ancestros a través del tarot. Aquí está el 2 de espadas. Tenemos, fíjate, tenemos la carta de la templanza, hablando de paciencia. La carta de la templanza y tenemos por aquí el rey de copas. Perfecto. Mira, trabajar la mente, Aries. En este mes de noviembre hay cositas que nos van a bloquear un poco la mente, no nos van a permitir mirar todo correctamente, ¿verdad? Eso solo está en la mente. Por ejemplo, esos bloqueos como yo esta noche quiero salir, pero comenzó a llover, ahí mismo me bloqueé. No, toma un paraguas y si quieres salir, sal, protégete con el paraguas, es decir, busca alternativas, no te bloquees porque algo no te sale inmediatamente bien. Bueno, pues ahí nos bloqueamos. A mí me sucede a menudo, que nos bloqueamos porque queremos que las cosas salgan como nosotros queremos y no pasa nada si las cosas salen mal. No pasa nada. Ayer mi esposo me comentaba de un libro audible que está escuchando y realmente es así. No pasa nada si las cosas salen mal. No pasa nada. Absolutamente. Lo volvemos a intentar o buscamos otras alternativas. Así que no te bloquees mentalmente porque hay una tendencia, te dicen tus ancestros, hay una tendencia en este mes de noviembre a que te bloquees. Mira, lo que hablábamos de la templanza, ¿verdad? La templanza habla de la paciencia, lo vamos a decir, de esa calma que nosotros los arianos nos cuesta trabajo trabajarla, por así decirlo, nos cuesta mucho trabajo. Bueno, nos está invitando a esto en noviembre, a que trabajemos la calma, a que sepamos que todo llega en su justo momento y en este mes de noviembre van a estar las comunicaciones para Aries muy fluidas, así que si tú estás en contacto cero, si hay algo que arreglar con alguien, un malentendido que ocurrió hace tiempo, bueno, pues en este mes de noviembre va a ser muy productivo, muy provechoso, está la energía muy fluida para arreglar malos entendidos, conversar y bueno, pues no terminar el año con situaciones de este tipo, ¿verdad? De esta índole. Tienes aquí un rey de copas, Aries. El amor toca tu puerta, ya sea que tú tengas una relación, vas a estar muy bien en este mes. No veo discusiones, no veo peleas, al contrario, la carta de la templanza te dice que vas a tener un mes con mucha paz. Mucho trabajo, sí, vas a estar trabajando mucho, enfocado en tus quehaceres, pero vas a tener mucha calma y mucha paz, ¿verdad? Sobre todo paz interior. Y vas a estar disfrutando del amor en total plenitud, ya sea que estés soltero. Puede ser que estés comenzando una relación en este mes de noviembre, haya una personita con sentimientos por ti, o puede ser ya tu persona especial o tu parejita, bueno, pues que ya la tienes y si ha habido malos entendidos o han pasado crisis amorosas, el amor fluye para ustedes. Esta persona te ama, sobre todo eso es lo que te está diciendo. Hay amor para Aries por parte de una persona, ya sea que esté contigo en una relación, cualquiera que sea, o ya sea una persona nueva que aún tú no has conocido. Aries, vamos a ver qué te quiere decir ese familiar tuyo desde el cielo, un familiar tuyo fallecido. Piensa en esta persona, un familiar tuyo fallecido, que falleció y ahora está y te acompaña. Vamos a ver qué te quiere decir. Vamos a sacar 2 mensajes. Aquí está. 2 mensajes. Bien. Mensaje número 1 para Aries, de tu familiar fallecido que está en el cielo. Aquí está. Y dice: solo estoy a un pensamiento de distancia. Aries, esta persona te acompaña. Este espíritu, ¿verdad?
esta alma te acompaña. Este familiar tuyo es tu ancestro. Y dice que está ahí muy cerquita de ti, a la distancia de un pensamiento tuyo. Muy cerquita de ti. Vamos con el segundo. Las lágrimas purifican el alma. Bueno, pues aquí tienes más agua y más purificación. Mira lo que te está diciendo tu familiar. Si tienes que llorar, llora, Aries. Tampoco pasa nada cuando tenemos que llorar. Bueno, no nos gusta que nos vean llorando. Ok, tráncate entonces en tu habitación o en un lugar y llora. Dice que esto purifica también tu alma. Necesitas purificarte, Aries. Sacar un dolor que llevas dentro. Dejar ir marchar un sentimiento que tienes por dentro. Rodéate de energía protectora y purifícate sobre todo. Wow, esto está muy, muy poderoso. Aries, vamos con el consejo final por parte de nuestros ancestros. Vamos a ver qué nos aconsejan. Nuestros ancestros nos hablan de música, de la musa y de la alegría. Bueno, pues escucha música, alegra tu alma, disfruta sobre todo. A través de la música también tus ancestros te van a estar guiando, te van a estar enviando señales y mensajes. Así que escucha música, purifícate, llora si tienes que llorar, pero que sepas que vienen tiempos buenos donde Aries brilla como el sol, de abundancia y de mucha plenitud. Besitos, Aries. Déjame en comentarios qué te ha parecido, me va a encantar leerte. Bueno, pues regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita. El bellísimo Alex y yo, como siempre, con mucho contenido para ti. De Aries a Aries, te quiero. Namaste. Bye, bye.